Yo creo que ya yo la vi, yo creo que ya yo la vi. Estamos en la 52, señores, con Quinta Avenida. A Lexington la dejamos 2 calles atrás. Que hoy vamos a vernos con 2 inversionistas. Vamos a vernos con uno que no conozco y hay otro que ya invirtió en Capcana. Señores, el 1 de septiembre del año 2025 recibo yo de esta cliente el siguiente mensaje. Hola Javier, mi esposo y yo estamos interesados en una villa en Punta Cana. Y ahí comenzó la historia que hoy le voy a contar. Si quieres conocer un poquito más, quédate hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Creo que usted debería quedarte hasta el final para que vea el final. No sabemos cuál va a ser el final, pero bueno, si lo descubre con nosotros sería un espectáculo. El tema fue que ellos nos escriben a la 1:36 de la tarde. Yo les respondo y le digo, gracias por escribirme, ¿con quién tengo el honor? Me dicen sus nombres, me dijeron que si podían llamarnos. Bueno, pues me llaman en 10 minutos y cuando me llaman me dicen, Javier, nosotros somos fans del canal, queremos invertir, pero queremos hacerlo contigo. Y bueno, comenzaron a decirme una serie de cosas. Yo le dije, perfectamente, yo creo que tengo el proyecto para ustedes. Y señores, hasta tan solo 24 horas ya habían hecho la reserva. ¿Qué pasa? 30 días después hay que completar la separación. Entonces, ¿qué le dije? Yo tenía un viaje programado 3 de octubre, cuando estamos grabando este video, hacia la ciudad de Nueva York por unos temas personales. Y le dije, creo que es el mejor escenario para que nosotros nos veamos y así nos podamos conocer, porque yo no lo conozco. Yo lo que quiero que usted vea dónde ellos compraron, que por cierto, al momento que yo estoy grabando este video, me queda la número 4 y la número 5 en $240,000. Definitivamente una villa de oportunidad, por un tema de que estas villas, le voy a estar explicando durante el viaje, porque le he recomendado a mis clientes que inviertan en algo así. Rumbo para la ciudad de Nueva York. Llego hoy a las 10 de la mañana. Fue algo bien para algo personal y solamente incluí a estos clientes que ya había hecho este compromiso con ellos. Nunca habíamos hecho un video como este, que usted viva la experiencia de personas comprando y que ellos, si pueden salir o por lo menos con su tono de voz o grabando algo sin mostrar la cara, ellos puedan hablar sobre la experiencia de comprar a través de Invierte en RD. Así que señores, vamos arriba. Bueno, señores, ya estamos aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias, señor. Toda la migración fue muy buena. Por cierto, quiero darle 2 informaciones importantes a los inversionistas que van a estar comprando en República Dominicana. Número 1, yo les recomiendo, lo número 1 es que usted tenga su Global Entry. Atención aquí a las personas que tienen visa o aún usted que sea residente, ciudadano americano. Señores, el Global Entry es un palo. Si usted no sabe lo que es el Global Entry, básicamente es un número de viajero conocido que te hacen una verificación. Una persona que sea residente o ciudadano te hacen la verificación en un mes. Para nosotros, las personas con visa, dura 3 meses. Puede ser antes o puede tomar un poquito más. Y lo segundo es, en el día de ayer estuve recibiendo unos clientes que están comprando en un proyecto en Vista Cana, un espectáculo que les recomiendo que si usted está buscando apartamentos de poco presupuesto, esto pudiese ser una muy buena opción. Entonces, esos clientes me estuvieron comentando, cuando tú vas a hacer pagos recurrentes de servicios, sea telecable, internet en los Estados Unidos, hay una opción que se llama ACH. Esa opción básicamente te permite hacer pagos como una transferencia a ese comercio sin ningún costo. Entonces, dependiendo del banco que tú vayas a transferir, muchas veces, si el banco está local, atención aquí, para las constructoras que tienen bancos locales en Estados Unidos, usted pudiese añadir esa cuenta de ese banco local como un ACH, como un pago de servicio, y eso le sale totalmente gratis y no tiene que pagar ningún fee por transferencia. Atención aquí, si usted no sabía eso, yo no lo sabía, por eso lo estoy compartiendo, porque al final de cuentas esa es mi función. Por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Vamos arriba, señores. Estamos en la 52, señores, con Quinta Avenida. A Lexington la dejamos 2 calles atrás. Y vamos a hacer una parada aquí importante. No se vaya, que hoy vamos a vernos con 2 inversionistas. Vamos a vernos con uno que no conozco y hay otro que ya invirtió en Capcana. Señores, Dios tenía en sus planes que una cliente que ya no ha comprado con nosotros, que vive en New Windsor. Usted sabe, ¿verdad? A 2 horas de aquí.
Señores, díganme aquí en la caja de comentarios los que viven en New Windsor, dije que un lugar dije buenísimo. Ay, 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 ay. Adams Farm. Ay, ay. Mire qué doña más bella. Adams Farm. Dígame si usted me quiere o no, dígame. Claro, es mi segundo hijo. Ah, usted está viendo, señora. Así que si yo vengo para Nueva York y usted no viene a verme, entonces usted no me quiere, porque ya vino de 2 horas. Y cuando me vaya a ver, tráigame un presente, no venga con la mano vacía. ¿Yo? Ok. Señores, le hago rápidamente la historia. Esa señora que le acabo de grabar vino 2 horas conduciendo de New Windsor a Nueva York para verme. Pues no era para conocerme, ya me conoce. Señores, y luego en el Bronx hizo que su hija viniera a traerla aquí, a Broadway, con la Sexta Avenida. Así que, señores, vamos ahora mismo con los clientes que me están esperando en la Lexington con 42 y vamos a firmar. Creo que ya ellos firmaron, pero bueno, para conocerlo y todo lo demás. Quédense ahí, por favor, no se vayan. Una locura, señores. Yo sé moverme en los trenes, pero parece que todo el mundo quería llegar a la 42. Señores, yo tengo un número aquí local, pero ese número no lo doy, porque si no me explotan el teléfono ustedes también en Estados Unidos. Yo creo que ya yo la vi, yo creo que ya yo la vi. Bueno, te cuento que esto fue algo increíble. Yo veía a mi esposo en YouTube, que te veía siempre, un fan número 1 tuyo, y yo tranquilita ahí siempre mirándolo, hasta que tomé la iniciativa, llamar a Javier, mandarle un mensajito y decirle cómo yo puedo invertir en Punta Cana. Y mi esposo estaba al lado mío y no se lo esperaba. ¿Con quién tú estás hablando? Digo yo, con ese mismo que tú estás viendo ahí en YouTube ahora mismo. ¿Cómo fue que ustedes me llamaron? Yo le presenté el proyecto de Villa y ustedes se fueron con la primera que yo le presenté. ¿Cómo usted sabía Encantada, ese era? encantada, porque me fascinó. Vi el video que me enviaste. Desde un principio le fascinó esa villa. Como las mujeres son las jefas, ¿verdad? Hay que hacer lo que ella diga. Sí. Y yo le pregunté de la terminación, cómo era la constructora, quería una buena terminación. Y él me dijo que era la mejor constructora, una de las mejores que tiene. Y también aparte de que ellos personalizan. Usted sabe que usted me hizo una solicitud. Estamos gestionándola con Vista Cana. Tenemos un saludito a la gente de Santiago, porque Sí, la ciudad corazón. dicen que es mejor que Santo Domingo. Somos unos inversionistas. Nos encanta el real estate. Vamos arriba, señores. ¿Cómo que usted dice, señora Leida? ¿Un qué? Un sueño hecho realidad. Bueno, ya lo involucré, señores. Ya lo involucré. Hey, don Rafael, ahora que tiene que trabajar, ya usted Chávez. Vamos arriba, señores. Un tremendo proyecto que nos llena a nosotros de satisfacción. Yo sabía que era contigo que teníamos que comprar. Amén. Porque de verdad que sí confiamos en ti. Gracias. Desde el primer momento que te vimos. Tranquila que no la vamos a defraudar, con Dios por delante. Gracias, ¿no? Y la constructora me tiene feliz también. Qué bueno. Gente muy responsable de que mandé el primer pago, todo. Ha sido, mira. Señores, si grababa a don Rafael y no grababa a la señora Leida, me iba a matar. Mire, ahí está. Señores, yo sé que ustedes quieren que yo les siga mostrando, pero ya se acabó el video aquí. Le quiero agradecer a don Rafael, a la señora Leida, ya ustedes escucharon los testimonios. Fue un placer. No, el placer fue mío, de verdad. Gracias por el tiempo. Señores, gracias por llegar hasta aquí. Si usted quiere también ser parte de esta historia del canal, de cómo vamos creciendo todo como familia, suscríbase y hágalo con nosotros. Recuerde que esto lo hacemos por usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.